Bienvenidos al curso de diseño de máquinas y mecanismos para el programa de ingeniería mecatrónica del TEC. En este curso vamos a estar abarcando varios temas relacionados al diseño mecánico y cómo podemos nosotros tener una certeza mayor a la hora de que realicemos un diseño. Pero tenemos que empezar definiendo qué es diseño, que para qué nos sirve o qué es lo que andamos buscando con el diseño. Bueno, el diseño es un proceso que nosotros desarrollamos con el objetivo de poder resolver alguna necesidad. Y es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor surge porque alguien tiene una necesidad y eso que se desarrolló está ahí para cubrir justamente esa necesidad. Piensen en cualquier objeto que ustedes tienen a su alrededor, desde un micrófono, una computadora, un carro, un avión, está cubriendo la necesidad de alguien. Y es que justamente a partir de ahí es de donde surge el proceso de diseño, de que existe una necesidad que alguien tiene, por lo tanto, esto genera un problema y este problema tenemos que buscarle una solución. Pero en lugar de empezar a simplemente tirar ideas y a estar pensando o viendo, imaginándome cómo podríamos solucionarlo, estructuramos ese proceso para volvernos más eficientes. Porque no solo debemos resolver una necesidad, también tenemos que hacerlo de la manera más barata posible, de la forma más expedita posible, logrando el objetivo que es cubrir esa necesidad. Si no existe esa necesidad, no hay razón para hacer ese proceso de diseño. No hay, no se necesita que se haga ese proceso porque no hay nada que resolver. Y de ahí es de donde partimos, o es el primer gran hecho que debemos tener en cuenta, que es que cada vez que yo voy a ingresar a un proceso de diseño es porque necesito cubrir esa necesidad. Pero entonces, si yo ya sé dónde es que inicia, para qué es o cómo es que empezamos a hacer ese proceso de diseño. Bueno, no es simplemente que un ingeniero llega o una persona llega y se sienta y empieza a escribir en una hoja de papel y sale de forma iluminada la solución. No, de hecho que eso es muy raro que suceda y normalmente esa no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es siguiendo alguna metodología, como la metodología de diseño en ingeniería o otras metodologías que van más enfocadas a diseño de producto o a diseño de otros dispositivos. ¿Por qué? Porque al momento en que tenemos una metodología no se estructura para evitar errores y conforme yo vaya realizando un diseño, conforme me voy acercando más a la posible manufactura de ese dispositivo, más caro sale reparar un error. Entonces, una de las principales funciones de un ingeniero es justamente ahorrar costos en las etapas más tempranas del proceso de diseño para así ser más eficientes. ¿Cómo logramos eso? Aplicando los conocimientos que tenemos de las ciencias, de la física, de la química, del conocimiento de los materiales, etcétera. Para eso es que nosotros como ingenieros gastamos más tiempo sentados frente a la computadora y el papel, realizando cálculos, dibujos, diseños, más que construyendo cosas, porque la idea sería que a la hora de que construyamos o manufacturemos eso que hayamos diseñado, los errores que tengamos que cambiar ahí sean mínimos. Típicamente, podemos nosotros encontrar un proceso de diseño como el que estamos viendo ahorita, que nos dé el reconocimiento de las necesidades, la definición del problema, luego sigue la síntesis, que también es muchas veces conocido como diseño conceptual, el análisis y la optimización, donde es que agarramos ese diseño conceptual y entonces lo empezamos a pasar por un proceso de convertirlo en algo que se pueda manufacturar. Luego viene la parte de evaluación, que es también conocida como la validación, es decir, que comprobamos que efectivamente lo que nosotros diseñamos funciona para cubrir la necesidad que estábamos iniciando y finalmente el proceso de presentación. Si ustedes
se dan cuenta, este es un proceso iterativo y lo podemos ver con todas esas flechas que salen en la imagen. ¿Qué está sucediendo ahí? Que una vez, y esto es muy intrínseco del proceso de diseño, nosotros vamos a partir de tal vez de algún supuesto, vamos a ver si funciona y si no funciona, pues tendremos que volvernos y afinar nuevamente nuestros cálculos. Y esto es algo que tenemos que tener súper claro. Es un proceso iterativo. No normalmente o es muy difícil que a la primera nos queden los cálculos y los diseños tal cual lo esperamos. Siempre vamos a tener que estar iterando. ¿Qué implica la iteración? Que cuando yo voy avanzando me doy cuenta de que hay algo que debo de cambiar, siempre debo de regresar a las etapas anteriores y hacer las modificaciones necesarias para poder continuar. Esto lleva a que entonces no podemos esperar que un diseño lo hagamos en una tarde o que lo hagamos en 2 días completos o en una noche. Por el contrario, es un proceso que debemos de pasar y constantemente ir avanzando. Muchas veces a nosotros, por la formación que tenemos, tendemos a irnos directos a ver cómo lo vamos a resolver, sin antes haber analizado otras posibles soluciones, por ejemplo. Ese tipo de detalles son los que hacen que tal vez nosotros nos estemos limitando en el diseño. Por tanto, cuando nosotros tengamos de ahora en adelante un proyecto de frente, no podemos simplemente decir, yo voy a utilizar entonces un sistema de engranes. ¿Por qué un sistema de engranes y no una banda? ¿O por qué no una cadena? ¿O por qué no algún otro sistema de transmisión de potencia? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos vayamos por una solución directa? Bueno, eso se llaman los sesgos que nosotros tenemos y que debemos de evitar tener durante todo el proceso de diseño. Nuestras ideas pueden ser muy buenas, pero debemos tener claro que hay que tener una forma de poder seleccionar esos diseños o esos procesos o esos conceptos que se adapten mejor a cubrir la necesidad. Y recordemos que todo parte de que alguien tiene una necesidad y el trabajo de nosotros es cubrir esa necesidad. Entonces ahí es donde viene el otro punto de por qué nos sirve tener un proceso de diseño. Nos sirve tener un proceso de diseño porque entonces evitamos estar haciendo cosas que las personas no necesitan, porque de pronto nos pidieron que necesitaban poder batir un queque de forma más rápida, pero entonces nosotros decidimos ponerles Internet de las cosas para que pueda revisar el estatus desde el celular cuando esa persona no lo necesitaba. Esos son el tipo de cosas que nos ayuda una metodología de diseño para encauzar siempre todos los esfuerzos que estamos haciendo a cubrir la necesidad y no desviarnos por las ramas haciendo cosas que al final del día no le agregan valor a lo que estamos haciendo. A esto debemos tener muy claro que hay que tener ciertas consideraciones. Tenemos que tener claro que pueda ser diseñado, que se pueda ser manufacturado eso que diseñamos. Tiene que ser seguro, tiene que, por ejemplo, tener una resistencia adecuada para que pueda soportar las condiciones en las que va a trabajar, que tenga una vida útil lo suficientemente larga para que pueda trabajar. ¿Y por qué es que entonces tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones? Porque esto va a ser fundamental a la hora de que nosotros podamos empezar a depurar esos diseños de conceptos o esos conceptos que tenemos para llegar a obtener realmente el producto que andamos buscando. No solo existen esas, hay otro montón de consideraciones que podemos tomar en cuenta. Y en este curso nos vamos a estar enfocando en las consideraciones mecánicas que tiene que haber dentro de un sistema. Pero nosotros, como ingenieros en mecatrónica, debemos abarcar otras necesidades, como por ejemplo las necesidades eléctricas o las consideraciones eléctricas pertinentes, las consideraciones pertinentes a los algoritmos, porque si no lo hacemos, no estaríamos logrando una integración completa en nuestros diseños. Claro está que en la época en la que vivimos nosotros, trabajar todo a mano no es la única forma de realizarlo y más bien
por las consideraciones del mercado que existen, que queremos que las cosas salgan más rápido, hayan productos cada vez más que lleguen al mercado mucho más rápido, necesitamos de herramientas para poder acelerar esos procesos. Y ahí es donde entran entonces muchas herramientas computacionales como lo es el CAD, como lo es el CAE, para que nos ayudan a realizar estos análisis de todas estas consideraciones para mejorar o acelerar los procesos de diseño. Herramientas como MATLAB, como Octave, como Excel inclusive, nos permiten realizar los procesos de iteración cada vez más acelerados y no gastar tanto tiempo. Sin embargo, nosotros como ingenieros debemos estar en la capacidad de no solo apoyarnos en estas herramientas para acelerar el tiempo, debemos conocer los conceptos y debemos saber de dónde surgen las cosas para poder interpretarlas de forma correcta. De ahí que nosotros durante el curso vamos a estar haciendo muchos desarrollos matemáticos de forma manual, porque de esta manera podemos comprender qué es lo que están haciendo estas herramientas y así nosotros poder tomar decisiones acertadas a la hora de que nos quiten esa parte de carpintería de hacer toda la parte matemática manual. ¿Dónde podemos encontrar información que nos va a ser muy útil? Bueno, normalmente en las normas o en internet o en otros lados vamos a poder encontrar información muy útil. Definitivamente siempre debemos trabajar muy de cerca de las empresas que manufacturan materiales para poder acceder a la información necesaria, puesto que uno de los puntos que se innova más en el área mecánica es en los nuevos materiales que tenemos para trabajar. Es ahí donde entonces nosotros debemos tener muy en cuenta qué tipos de materiales hay y eso nos va a permitir poder desarrollar mejores diseños. Hay algo muy importante en los procesos de diseño y es la responsabilidad que tenemos nosotros como ingenieros a la hora de diseñar cualquier elemento. Y es que tenemos que tener claro que lo que nosotros diseñamos lo va a terminar utilizando una persona. Y puede ser que sea algo insignificativo, que esté dentro de un juguete que no le vaya a causar daño a nadie. Pero también puede darse el caso de que sea un elemento que va a estar que es crítico, por ejemplo, en los frenos de un automóvil, que debemos diseñar de manera tal que su confiabilidad sea muy alta. Ahí es donde entra la ética que tengamos nosotros como ingenieros. Y de ahí es donde nosotros debemos siempre desempeñarnos de la mejor manera para cumplir y lograr crear ese producto o ese elemento de la mejor manera posible, evitando la mayor cantidad de errores posibles. Nosotros no es que tenemos que inventar todo desde cero. Para eso existen las normas y los códigos. Las normas se define como el conjunto de especificaciones para partes, materiales o procesos establecidos al fin de lograr una uniformidad. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de un aluminio 6061, estoy hablando de que ese material está hecho bajo la norma que especifica cuál es la composición de la aleación que debe de tener, en qué porcentajes, con qué tolerancias, para que se pueda considerar ese tipo de material y entonces que tenga una serie de características como de resistencia muy uniforme indistintamente de quién yo se lo compre. Pero por el otro lado, también podemos tener los códigos. Los códigos se definen como el conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. Estos lo que buscan es que tengamos una serie de pasos para que yo pueda construir un elemento que normalmente se considera peligroso o que podría crear un peligro para los posibles usuarios. Por ejemplo, cuando yo voy a diseñar una caldera o un recipiente a presión, existe el código para el diseño de recipientes a presión. Ahí nos va indicando el paso a paso de todo lo que debemos considerar, más sus factores de seguridad que ya están estandarizados para que nosotros logremos un diseño adecuado. Existen muchas organizaciones que nos ayudan a normar esto. Y por ejemplo,
Por citar algunas, está la ASME, la ASTM, la AWS, la ISO, que nos permite o nos han ayudado a tener todas esas normas y códigos que realizamos cuando o que podemos utilizar cuando realicemos diseños. ¿Qué implica esto? Que el simple hecho de sentarme con el libro a hacer un diseño no es suficiente. Yo también debo de revisar las normativas y los códigos que existen a la hora de que yo voy a diseñar los diferentes tipos de elementos mecánicos. Aquí nos lleva a otro punto muy importante a la hora de que realicemos un diseño y son los aspectos económicos. Yo no solo necesito cubrir la necesidad, necesito que poder cubrir esa necesidad de una manera que sea económicamente viable, es decir, que alguien la pueda pagar, porque yo puedo diseñar la solución más perfecta que existe, pero si es imposible de pagar por esa solución, es como si no se hubiera hecho. Ahí es donde nosotros en el proceso de diseño debemos de tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo los tamaños estándar. Conocer qué tamaños estándar de material hay es fundamental para que nosotros hagamos un diseño adecuado a estas dimensiones. Dentro del libro, en la tabla A17, podemos encontrar algunas medidas estándar. Y por ejemplo, en lugar de buscar hacer algo a 25 milímetros, buscamos hacerlo a 1 pulgada, a 25.4, porque en su mayoría encontrar aceros en 25 milímetros es muy costoso o es muy difícil, porque el estándar está en 1 pulgada. Esto nos lleva entonces a tener claro que en vez de usar 25 milímetros es mejor que use 25.4, que es la pulgada. ¿Por qué? Porque me ahorro el costo de tener que maquinar ese punto 4 en todas las piezas que vaya a manufacturar. Ahí es donde empieza un ahorro en la parte económica. Por otro lado, tenemos los aspectos de tolerancias. Cada vez, y esto grábenselo en la mente, cada vez que ustedes diseñan algo, hay que construirlo. Como debemos construirlo, no hay ningún proceso de manufactura perfecto que llegue a la medida nominal. Siempre va a estar dentro de un rango. ¿Por qué? Porque en la vida real hay fricciones, hay desgastes de las herramientas de corte, hay desgastes de la máquina que nos ayudan a manufacturar. Y ahí es donde entonces nosotros debemos tener muy claro que deben de existir tolerancias. Y entre más amplia es la tolerancia, más barato es de manufacturar, porque debo de hacerle menos procesos a la hora de diseñar. Por ejemplo, cuando yo hablo de una tolerancia en milímetros de más o menos 0.125 milímetros, eso sale directamente del torno tal cual viene. Y de hecho que eso es un torneado hasta grueso, o sea, es fácil de llegar a esa tolerancia. Pero por el contrario, si yo trabajara con más o menos 0.006 milímetros, estaríamos hablando de un rectificado, lo cual implica que el costo va a ser excesivamente caro. Para que ustedes se hagan una idea, si yo hablara de costo en porcentaje, estaríamos hablando que si yo trabajo en un torneado grueso, estaría entre el 0 y el 50% del costo. Pero comparativamente, si yo trabajara en un rectificado, saldría un 400% del costo más poder llegar a esas tolerancias. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Realmente vamos a poner las tolerancias que necesitamos, que sean pues finas, que lleguen a un pulido, a un torneado determinado acabado, entre otros, cuando lo amerite así la medida. Pero en los casos donde no los necesito, porque puede ser algo más estético, entre otras cosas, ahí es donde nosotros vamos a buscar disminuir ese costo cambiando las tolerancias. De ahí que cuando uno ve un plano con las mismas tolerancias para todas las medidas, ya hay que sospechar de ese plano, porque quiere decir que no hubo un análisis real por parte del ingeniero para determinar cuáles eran las mejores tolerancias para ahorrar costos. Y recordemos algo muy importante. Al ingeniero se le está contratando para esto, para resolver, para cubrir una necesidad, para que resuelva el problema que tenemos de la manera más económica posible. Entonces, el hecho de no hacerlo, estamos fallando
ante lo que nosotros de verdad o la misión que tenemos como ingenieros. También debemos tener en cuenta los puntos de equilibrio. Y aquí estamos viendo una imagen en la cual se define entre un torno CNC y un torno manual. Dependiendo de la cantidad de unidades que yo vaya a hacer, un proceso es más barato que otro. Y esto también es tarea del ingeniero. Esto en el caso de que ustedes tengan acceso al taller y sean ustedes los que estén haciendo el trabajo. No es lo mismo hacerlo en torno manual, pero si solo estoy haciendo 3 piezas, es más rápido hacerlo en el torno manual que en el torno CNC. Pero por el contrario, si tuviera que hacer 100 piezas, probablemente va a ser más rápido o más barato hacerlo en el torno CNC. ¿Por qué? Porque entonces así aseguro una repetitividad. Es importante que nosotros como ingenieros conozcamos ese punto de equilibrio y sepamos estimarlo. ¿Por qué? Porque con el torno automático hay unos costos asociados al inicio, mientras que en el torno manual no los hay. Ahí es donde entonces nosotros debemos de preocuparnos de este tipo de cosas que son las que hacen que un proyecto sea más exitoso que otro en términos económicos. De esto surge otro punto muy importante y es la seguridad y la responsabilidad legal del producto. Y esta normativa es diferente para cada país. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros realizamos un diseño, estamos diciendo que esa pieza va a funcionar bajo las condiciones que nosotros estamos diciendo. Pero si se llegara a dar un fallo en ellas, se puede realizar una investigación y dar con el culpable. Recordemos que muchas de las cosas que nosotros vamos a diseñar van a ser usadas por personas y si algo le pasa a esa persona y se hace una investigación, hay que encontrar o se puede encontrar a un culpable por eso. Nosotros podemos tener vidas humanas en nuestras manos. Por eso no debemos ser negligentes a la hora de realizar nuestros procesos de diseño, porque si no, si es que sucede un accidente, a quien va a ser señalado va a ser a quien diseñó esas partes. De ahí que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay una responsabilidad entre el ingeniero y el producto. Y no importa que hayan pasado años de ese diseño, si el ingeniero o esa parte llega a fallar en su uso normal, a quien va a ser señalado y al quien se le va a juzgar es al ingeniero que la diseñó. De ahí es que nosotros debemos tomarnos nuestro trabajo muy en serio para entonces asegurar que todos estos elementos van a funcionar de la forma adecuada. Y esto nos lleva entonces a que nosotros también como ingenieros y principalmente en la parte mecánica vamos a trabajar con la incertidumbre. Nosotros, dentro de la incertidumbre, es que tal vez no vamos a tener acceso a todas las pruebas de laboratorio que necesitamos para tomar la decisión, o vamos a tener alguna incertidumbre en el hecho de que puede que las cosas no funcionen o que estén en unos ambientes que tal vez no preveemos. Esa incertidumbre va a ser normal dentro de nuestro proceso de diseño. De ahí que entonces vemos dos conceptos muy importantes, el factor de diseño y el factor de seguridad. El factor de diseño y el factor de seguridad en términos matemáticos se calculan de la misma manera y podemos decir lo que es el parámetro de pérdida de función entre el parámetro máximo permisible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos el valor calculado, que es la capacidad máxima que tiene el sistema, entre el valor requerido o esperado o el real que se va a estar sometido. Esto es una relación que siempre nos debe dar más que uno, porque en el momento en que nos da menos que uno, quiere decir que el esfuerzo que está haciéndose es mayor o el esfuerzo que estamos aplicando es mayor que la resistencia que tiene el material. Entonces, de ahí que esa es una pieza que muy probablemente va a fallar muy rápidamente. Por eso siempre debe ser mayor que uno. Entonces, si ambos se calculan de la misma manera, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el factor de diseño es el que nosotros
estimamos cuando vamos a iniciar nuestros cálculos y decimos, el material X tiene una resistencia A, pero el esfuerzo es B. Y listo. Ese es el valor que va a darnos de factor de diseño. O inclusive nosotros podemos definirlo y decir, yo quiero que para esta pieza mi factor de diseño sea de 10 y en función de eso poder seleccionar un material o poder seleccionar el diámetro del material que voy a utilizar, entre otras posibilidades. Sin embargo, el factor de seguridad es el que yo ya calculo después de haber hecho todo mi proceso de diseño, en el sentido de que ya hice mis cálculos matemáticos, hay redondeos en esos cálculos matemáticos que voy a tener que hacer y entonces ahora sí me va a dar el valor exacto, o podríamos llamar exacto, de esa relación, ya ahora sí con los cálculos que yo terminé estimando. Esa es la diferencia que existe. Y esta es una de las formas que más utilizamos para tomar decisiones. Y recordemos, vamos a trabajar con incertidumbre. En muchos de los casos, al ser un proceso de diseño iterativo, vamos a tomar decisiones del tipo de, vamos a iniciar con un factor de diseño de 5 y empezamos el proceso y digo, voy a seleccionar el material aluminio y hago los cálculos y me da un factor de seguridad menor que el de diseño que yo esperaba. ¿Qué debo de hacer ahí? Cambiar el material y volver a hacer mi proceso de diseño, de cálculos, etcétera, hasta que llegue a yo equilibrar y que efectivamente mi factor de seguridad sea mi factor de diseño o en su defecto sea mayor, que es lo que andamos buscando. Dentro de estos aspectos, tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a trabajar con diferentes unidades y muchas veces vamos a mezclarlas. ¿Por qué? Porque los materiales en veces los conseguimos con dimensiones en pulgadas, no en milímetros, pero tal vez su resistencia las conseguimos en pascales o en PSIs. Entonces, en libra fuerza. Entonces, vamos a tener que ir mezclando las unidades, o más bien mezclándolas, no, sino manejar ambos sistemas de unidades para que podamos trabajar de forma adecuada. Esto implica que debemos de estar conscientes de cuáles son los tipos de unidades que vamos a estar utilizando. Muy importante cuando realicemos los procesos de diseño. Siempre, y estén conscientes esto desde el puro inicio, de que vamos a tener que estar repitiendo los procesos, los cálculos varias veces. Y esto es parte y es normal a la hora de realizar estos procesos de diseño. Con esto finalizamos la primera lección del curso de diseño de máquinas y mecanismos de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.